tal, hermanos? Bienvenidos a Pláticas con el Pastor, un espacio donde conoceremos historias, aprenderemos acerca de la palabra de Dios y descubriremos cómo Él sigue obrando en la vida de las personas. En este episodio nos acompaña el pastor Ricardo Noriega Bacho, pastor de Misión Cuautepec. Pastor, gracias por aceptar la invitación. No, gracias, Ale, gracias por tomarme en cuenta. Hoy vamos a platicar, a conocer un poco más acerca de usted, de quién es Ricardo Noriega. Antes de comenzar y de hablar del ministerio, porque es un tema muy importante, claro, queremos conocer a Ricardo. ¿Quién es Ricardo Noriega cuando termina el culto y llega a su casa? Híjoles, la pregunta es complicada porque eh, sobre todo cuando predicamos procuramos decirle a la gente que sigamos siendo las mismas personas afuera y adentro. Entonces, llegando a casa no es que yo hablo como predico, ¿no? Sin embargo, hay una intento de que llegar y ser muy cordial, trato de ser muy cordial con mis hijos, no ser amigos, porque creo que los hijos necesitan un padre, pero sí tener compartir muchas cosas con ellos en la casa, con mi esposa, este, básicamente es lo más normal que se puedan imaginar, ¿no? Muy bien, pastor. Sí, creo que es un tema que a veces se puede tornar un poco complicado, pero Sí, con la ayuda de Dios todo es posible, así ¿verdad? es. Si pudiera usted describirse en 3 palabras, ¿cuáles serían? Bueno, soy una persona un poco seria, pero la verdad es que también soy muy alegre, o sea, disfruto mucho la risa, el bromear. eh, me gusta, soy muy intenso, un poco paranoico, pero básicamente es eso. Creo que les he comentado mucho que mi cara es muy seria, pero en realidad yo soy no me enojo tan fácilmente. O sea, las cosas cuando me provocan las he aprendido, solamente Dios obviamente, pero no las asumo así rápido y las manejo, no soy muy enojón aunque tengo cara. Sí, no, en realidad creo que los que lo conocemos pues, nos podemos dar cuenta de eso, que no es enojón. Eh, ¿Qué es algo que la mayoría de la iglesia no sabe de usted? Eh, Aquí en la iglesia no saben, por ejemplo, que además de estar en la iglesia aquí, en la iglesia en Iztapalapa, eh, pues tengo algunas actividades. Por ejemplo, cada mes asisto a una reunión de pastores en Xochimilco. Lo hago hasta Xochimilco porque el que dirige la alianza de pastores es un amigo y me invitó y vamos con la intención de escuchar la palabra, de compartir con otros pastores y también estoy junto con algunos hermanos dirigiendo un grupo, no se vayan a reír, pero el grupo se llama Indestructibles, que es un grupo de exalumnos que estudiamos el seminario y que hemos logrado reunirnos para compartir. Invitamos a algunos hermanos que estudiaron con nosotros, que ya no ejercen el ministerio, otros que sí lo ejercen, y tenemos actividades. Una vez al año nos reunimos para tener un reencuentro, le llamamos, un tiempo de compartir, y tenemos actividades. Ahorita estamos teniendo un devocional con amigos que son amigos que se fueron a muchos lados, varios están en Estados Unidos, en las fronteras, aquí en Chiapas, en Chihuahua, en algunos desde la sierra, y hemos logrado compactar un grupo muy unido, y eso pues la iglesia no lo sabe Sí, mucho, pero constantemente me reúno con los hermanos, tenemos reuniones virtuales para organizar y para compartir la palabra. muy bien. Sí, es algo de suma importancia, ¿no? El reunirse, el ser ministrado, Mucho. el... Qué bueno, la verdad que es una bendición. Usted tuvo el privilegio, pastor, de crecer en un hogar cristiano. ¿Cómo recuerda esa etapa de su vida, ¿no? Desde la cuna, como le llama la gente, desde cuna cristiana,
¿Cómo recuerda usted esa etapa de su vida? Bueno, la cuna era cristiana, creo que nosotros no, pero este, creo que los primeros años de mi vida, de toda mi niñez, fue una muy feliz. Tal vez cuando ya fui a la escuela a finales de la primaria y la secundaria fue muy complicado para mí enfrentar la vida, pero lo que yo recuerdo de mi niñez era que yo era muy feliz en la iglesia. Hace poco me enseñaron una fotografía que nos tomaron y ya eran a colores, no crean que en blanco y negro. Yo tendría como 7 años, pero mi expresión es de tanta felicidad. Yo era muy feliz en la iglesia. Me encantaba la escuela dominical, participaba mucho en la iglesia y aunque no lo crean, prediqué cuando tenía 8 años. Me preparé, hice una predicación para los niños y yo creo que duré como 5 minutos, pero la preparé y lo prediqué. Bien. Sí, no, muy, muy feliz la niñez, sí. Muy bien. Creo que a veces hay personas que creerían que es un conflicto, ¿no? Crecer en una cuna cristiana, como se le llama, pero creo que aquí podemos ver el fruto de ese crecimiento, ¿no? Entonces, también hay muchas personas que tienen un antes y un después en su conversión. Yo creo que la mayoría. En su caso, hubo un momento en el que decidió que seguir a Cristo sería una decisión personal y no tanto por lo que se le había inculcado o porque sus padres le habían hecho creer que acerca de la iglesia. Sí, sí lo tuve y es un recuerdo que tengo bien marcado en mi mente y en mi corazón. En la iglesia donde asistíamos era en la casa. Mi papá adaptó la parte de atrás y ahí era la iglesia. Incluso tenía alfombra y el púlpito y entonces se usaban bancas, no, casi no había sillas, entonces eran bancas de madera. El pastor que estuvo mucho tiempo en la casa predicando iba con su familia y su esposa una vez nos llamó a los niños y a los adolescentes. Yo era un adolescente o niño grande como de 12 años. Y les dijo a los papás que se fueran y solo nos sentó y nos confrontó. Nos dijo, ustedes tienen que aceptar a Cristo, porque en la mentalidad nosotros decíamos, yo soy cristiano porque en mi casa somos cristianos, ¿no? Y ella nos dijo, la verdad es que seguir a Cristo es una decisión personal y nos confrontó, nos dijo, ¿alguno de ustedes ha dicho alguna mentira? Y todos volteábamos a vernos, luego dijo, ¿alguna vez alguien ha robado? Y la verdad es que te das cuenta que sí lo habíamos hecho. Tal vez sí habíamos robado y nos dijo alguna vez, han hecho esto, y comenzó a decir, y la verdad es que yo calificaba en todas, ¿no? Y nos dijo, si tú has cometido un pecado deliberadamente, necesitas arrepentirte y necesitas comenzar a seguir a Dios tú, porque tú no vas a ser salvo por tus padres, tú vas a ser salvo por ti. Y entonces yo recuerdo ese momento como un momento que hizo un parteaguas, porque yo me conmoví tanto, tal vez no lloré, pero yo estaba como en shock. Dijo, ¿alguno de ustedes quiere recibir a Cristo en su corazón? Yo estaba en shock porque yo decía, ¿cómo tengo que recibirlo si yo ya era cristiano? Sí. Aún así, sus palabras fueron muy convincentes, obviamente el Espíritu Santo. Yo recuerdo que fui el primero que pasé y me arrodillé y le entregué mi vida a Cristo. Yo estoy seguro que ese día yo le entregué mi vida al Señor y entonces comencé a tener una relación personal con Dios. Amén. Creo que también pasa en muchas ocasiones o en muchas personas que pensamos que con que nuestros padres oren por nosotros, que nuestros padres sean cristianos, Así es. nosotros ya también somos salvos, o ya tenemos ese Y encuentro no. con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y creo que precisamente es necesario que cada uno vengamos delante de Él, como dice Isaías 1:18, ponernos a cuentas con Él Así y es. dejar que Él obre dentro de nosotros. Amén. ¿Qué papel jugaron sus padres para que usted permaneciera firme en el camino de Dios? Creo que esa es la parte que yo más hago hincapié dentro de la iglesia, porque el papel que los papás juegan
es determinante. A veces los papás solo mandan a los niños y creen que eso va a solucionar y no va a pasar mucho. Sí va a quedar sembrada la palabra, pero la verdad es que lo que vale la pena es la actitud que nosotros tenemos. Lo que yo recuerdo de mis padres era el profundo amor que tenían ellos hacia Dios. Sí tenían disciplina para nosotros, pero yo tengo en mente el recuerdo de cómo mis papás servían. Ellos no eran los pastores, pero ellos eran los que servían. Eh, yo recuerdo los domingos que mi papá nos levantaba temprano y nos asignaba tareas porque iba a llegar la gente para la iglesia. A mí me tocaba barrer la calle, a veces me tocaba lavar el baño. Era algo que no me gustaba, pero ellos siempre lo hicieron. Siempre que terminaban las reuniones, mis papás se dedicaban a acompañar a toda la gente a su casa. Y hace muy poco, a la fecha que estamos grabando esto, platiqué con un amigo que está en Estados Unidos, que ellos se convirtieron, vivían en una colonia enfrente de nosotros, y me dice, yo estoy seguro, me dijo él, yo estoy seguro que tus papás no solo nos acompañaban, dice, porque era ir casi a las 10, 10:30 de la noche, atravesar la avenida Zaragoza para llegar al Paraíso, así se llama, que es una zona muy peligrosa, por ahí está el hoyo. Nada que ver con el paraíso, ¿no? Nada que ver con el paraíso, casi el paraíso. Casi. Y dice, y ya nos dejaban y ellos se regresaban solos. Dice, pero siempre lo hicieron y me dijo, yo estoy seguro que no solo hicieron eso, alguna vez apoyaron a mi mamá con despensa o con dinero, dice, y no sabes cómo se los voy a agradecer toda la vida. Eso me hizo recordar que ellos trabajaron mucho con el ejemplo, mucho. Más que ordenarnos, todo lo que nos pedían era algo que ellos siempre iban a hacer. Nos decían, tienes que ir al culto, pero ellos siempre estaban en el culto. Tienes que leer la Biblia, pero ellos siempre leían la Biblia. Tienes que orar. Y yo les he comentado que mi mamá fue una mujer que oraba mucho, pero mucho. Y cuando ella decía, es que tienes que orar, era porque ella lo hacía. Y yo les hago mucho hincapié, no es decir, es hacer. Lo que nos va a recordar no es lo que nos dijeron, sino lo que vimos. Sí, y se me viene a la mente la palabra que dice que no solamente ser oidores, sino hacedores, ¿no? Hacedores. Y cuando uno comienza a ser ejemplo, creo que de ahí nace todo. Porque como usted lo comenta, Así es. pues usted ve a sus padres y pues obviamente usted eso le impulsó también por comprender más quién es Dios y qué es lo que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros. Completamente. Quiero preguntarle, pastor, ¿cuándo usted sintió que Dios lo estaba llamando al ministerio, ¿no? De ser pastor? También tengo, creo que toda esa amalgama de cosas que vi en casa, que viví en casa, mi hermano mayor, él fue el primero que fue a estudiar al seminario. Mi hermano era alguien a quien yo siempre he admirado, lo admiré desde muy chico. Él es 7 años mayor, entonces esa diferencia de edades me daba para tener una visión de él muy hacia dónde iba él. Él buscaba mucho de Dios. Pero yo recuerdo un día jugando, y creo que lo he contado en la iglesia, un día jugando con mis primos, estábamos haciendo juegos y hacíamos muchas preguntas que hicimos durante mucho tiempo. Recuerdo que a veces preguntábamos, ¿tú a los cuántos años te vas a casar? ¿Tú cuántos hijos vas a tener? Ahora cuando veo a los niños digo, los niños de ahora no hacen esas preguntas, nosotros sí. Sí. Y decían, yo me acuerdo que yo pensaba tener 5 hijos, de 5 a 7, aunque mi ideal eran 11 para tener un equipo de fútbol y nada más tuve 2, ¿no? Pero en esa plática un día le decían, ¿tú qué vas a hacer cuando seas grande? Uno dijo bombero, otro dijo policía, otro dijo… Yo estaba con un carrito jugando y me dijeron, ¿y tú? Y yo dije, automáticamente sin pensar, dije, yo voy a ser pastor. Como que todos se detuvieron y voltearon y dijeron, ¿un qué? Dije, pastor como el hermano Jaime, así se llamaba el pastor. Y dije, uno me vio y dice, ¿por qué? Y le dije, no sé. Y siguió el juego, pero como que después me cayó el 20 y dije, ¿y por qué dije eso?
En parte porque yo admiraba mucho al pastor. Él era un hombre pues muy esforzado. Su esposa era una mujer de mucho, que nos enseñaba mucho. Y después mi hermano era un hombre muy espiritual, buscaba mucho de Dios. Siempre fue muy trabajador y él buscaba mucho de Dios. Entonces yo ya traía eso. Creo que esa fue la primera vez que yo sentí un llamado. Ya después, ya la historia fue distinta. ¿Le dio miedo en ese momento aceptar ese llamado? Al momento no. No, no me dio miedo. Creo que eh, a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero no disfrutamos el lugar seguro. La Sí, iglesia es un lugar seguro y para mí siempre lo fue. sin duda. Entonces te digo, cuando yo voy a la secundaria, les digo a veces que no recuerdo el nombre completo de un solo compañero, no lo recuerdo, porque yo los bloqueé. O sea, ahí sufrí mucho bullying, a que no se llamaba bullying. Luego así cuando dicen, es que me hizo bullying, me habló feo. No, a mí no me hablaban feo, a mí me pegaban. Sí, sí, era muy Era diferente. muy fuerte, ¿no? Y eran golpes, y eran amenazas, y eran y cosas que uno tenía que aprender a sobrellevar. Entonces, esa parte me hizo muy introvertido, pero yo solo recuerdo que el lugar seguro era la iglesia y mi casa. Mi casa siempre fue un lugar seguro. O sea, incluso cuando yo estudiaba el seminario y yo tenía conflictos, yo corría a mi casa. No contaba nada, solo me encerraba en mi cuarto y no decía nada. Y mi mamá se daba cuenta, ya me dejaba dormir y todo, y luego decía, ¿qué pasó? Y ella decía, no, no pasó nada. Entonces, ¿qué haces aquí? Y decía, sí, está bien. Y agarraba y me regresaba. Entonces, el miedo, mi miedo era el mundo. El mundo me daba mucho miedo. Ajá. No tanto No el tanto la ser iglesia. muy Ujú. bien. Eh, en ese caminar, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado usted como pastor, que usted ha sentido? Híjole, el reto. Mis primeros retos fueron predicar en la calle. Eso me daba pánico, me daba terror. Porque es más fácil predicar en la iglesia, ¿eh? Sí. Porque la iglesia, la gente te conoce y ya viene predispuesta a escuchar. Ujú. Y contesta, hay retroalimentación, dices algo y la gente dice amén. Pero en la calle no. Sí, no. Entonces, tuve retos. Una ocasión estaba en Tlane predicando y había un señor que tenía víboras y hacía un acto y tenía mucha gente. Y nosotros no teníamos ni bocina ni nada, solo teníamos folletos, una guitarra y nos poníamos a cantar. Iba yo con un grupo de jóvenes en Tlane y entonces llegó un momento que el señor que tenía sus serpientes y hacía adivinación se enojó y nos corrió y nos comenzó a gritar muy feo, me dijo, lárguense. Y decíamos, pero no, no te estamos haciendo nada. Y decía, es que cuando ustedes están, yo no puedo adivinar nada. Dice, cuando yo estoy, ustedes tienen como una luz que no me deja adivinar. Y esa parte, al principio, porque primero nos amenazó, así me dio miedo, pero te vas con una seguridad de que, Dios está conmigo, ¿no? Amén. Era muy, muy bonito y muchas cosas. Y creo que eso es lo que te fortalece para seguirlo haciendo, Ah, ¿no? sí, Saber mucho. que Él está y Sí, si Él está, a donde sea, ¿no? a Con donde Él, mientras Él exacto. esté. ¿Qué le puede decir o aconsejar a las personas que por temor no han querido aceptar ese llamado? Porque yo creo que dentro de las congregaciones hay muchas personas que quizás ya saben que han sido llamadas para quizás ser pastor, para quizás compartir, pero a veces por temores, por el qué dirán, o porque a veces desde nuestra perspectiva podríamos decir, es que yo no puedo hacer nada de eso, no puedo compartir, yo no puedo. Sin en cambio, ¿usted qué les podría decir a todas esas personas que se encuentran en ese momento de su vida en conflicto de no saber qué hacer? Porque hay una parte de nosotros como seres humanos que obviamente siempre queremos hacer lo que Dios pone, pero hay otra parte que a veces nos detiene porque decimos, es que no creo poder, ¿no? ¿Qué les puede decir a esas personas, pastor? Bueno, creo que en la iglesia hemos dejado de hacer ese tipo de llamados y en mis tiempos había mucho llamado, incluso Sí, había canciones que te motivaban a tomar la decisión, ¿no? Había una canción de Marcos Witt que decía,
heme aquí, yo iré, Señor, ¿no? Basado en lo que escucha Isaías, cuando el Señor le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías le contesta, heme aquí, envíame a mí. Creo que primero tenemos que recordar que el llamado de Dios no es solo para ser pastor. Sí. La iglesia de Cristo necesita muchas cosas. El llamado es para muchas cosas. Amén. Y sin embargo, sí, Dios está buscando gente que quiera también ocupar estos lugares, ¿no? Predicar la palabra. Y yo les diría que no tengan miedo, porque el pánico escénico es uno de los temores. La gente dice, y no sé si tú lo has visto, que yo a veces les digo, canta, y no. ¿Por qué no quieres? Bueno, porque tienen un cierto temor que yo también lo tuve, o Sí, sea, claro. todos lo tuvimos. Hay cosas que vamos a tener que enfrentar en la vida, para todo. Entonces, el llamado del Señor es constante. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Creo que confundimos, queremos que nuestro trabajo es convertir a la gente y decimos, no voy a lograrlo. No, Dios no nos llamó a convertir a nadie. Dios nos llamó a predicar el Evangelio. Amén. ¿Mm? Sí, me quedé pensando que creo que a veces es también miedo a lo desconocido, ¿no, pastor? De no saber con lo que te vas a enfrentar, Ujú, pero creo que precisamente ahí es donde entra la fe, ¿no? Como dice esa palabra, ujú. si crees, verás la gloria de Dios, y si creemos, pues obviamente el Señor se encarga de todo. Yo he comprendido en lo personal que todo es por Él y todo es para Él. Nosotros Así solamente somos es. ese instrumento y solamente tenemos que ser obedientes para que el Señor haga conforme es su propósito, porque todos Amén. estamos con un propósito en esta vida. Hoy nos encontramos aquí en Misión Cautepec, pastor. Así es. Muchos conocen la iglesia, otros no, pero muy pocos conocen la historia de Misión Cautepec. ¿Cómo comenzó todo? ¿Nos puede dar ahí un poco de historia? ¿Cómo fue que Ujú. comenzó Misión Cautepec? Bueno, Misión Cuautepec nace, primeramente creemos que es el plan de Dios, Amén. que si nosotros lo hubiéramos diseñado no hubiéramos hecho nada. Eh, Dios permitió que yo pasara una etapa de crisis personal muy complicada. En ese tiempo yo tuve que dejar de predicar en Iztapalapa, se quedó mi hermana, y, y yo estaba en esa crisis de preguntarle al Señor, ¿qué voy a hacer? A veces es bueno porque, o sea, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Amén. Y a veces nosotros nos cerramos, nos aferramos, porque me han dicho, ¿has dejado de predicar? Sí, lo he hecho varias veces. Varias veces, no porque Dios me haya ordenado, sino porque las circunstancias han hecho preguntarme, ¿qué amas más, a la obra o a Dios? Porque a veces amamos mucho la obra y no a Dios. Amén. Entonces Sí. dejé de hacer muchas cosas, me puse a hacer otras. Un día, aquí en la casa del hermano Pedro y hermana Natalia, tus abuelos, Sí. ellos tenían una célula con una hermana que venía. Yo nunca conocí a la hermana, pero me dijeron, fíjese que la hermana no va a venir el martes, por eso tenemos culto los martes. Todos mis amigos me dicen, ¿quién Porque tiene el culto el martes, martes? sí. Pues nosotros. Y me dijeron, no va a ir la hermana, ¿no nos haría el favor de ir a predicar? Y yo dije sí, yo siempre dijo que sí, dije sí, 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 sí voy. Y yo tenía ese conflicto con Dios, yo le decía, Señor, ¿en qué me vas a usar? ¿Cómo me vas a usar? Y yo estaba en ese conflicto, pero dije, sí voy a predicar. Ese martes vine, todavía vivía mamá Rosita, que a mí me conmovió hasta las lágrimas conocerla, ver su vida, su carácter. En el poquito tiempo que yo la conocí, yo quedé conmovido con ella, pero también con mi hermana Natalia, la rigidez del hermano Pedro, pero su formalidad para las cosas de Dios. Entonces, ese martes fue la primera vez. El siguiente martes me dijeron, ¿qué cree que la hermana no va a venir otra vez? ¿Se animaría a ir? Y volví a venir. Recuerdo que esa vez prediqué acerca de Bartimeo el ciego. Y no recuerdo bien todo lo que dije, pero algunas personas
me dijeron, eso que predicó me llegó al corazón. Entonces yo me conmoví con Dios. Yo dije, Señor, yo no dije gran cosa. Pero ahí te das cuenta que Dios no espera que tú seas lo más preparado, sino que seas lo más dispuesto. Amén. Nosotros solo somos vasos. Entonces, me dijeron en la semana, ¿qué cree? Que la hermana ya no va a venir. No sé si se cambió de ciudad, no sé si tuvo algún problema familiar, pero ya no iba a venir. Pero mamá Rosita y la hermana Natalia dijeron, ¿y por qué no sigue viniendo el hermano? Entonces me dijeron, hermano, ¿no quiere ir otra vez? Entonces le dije, hermano, ¿y no habría problema si yo invito a mi papá que me acompañe? Porque habíamos pasado el tiempo en que pues Dios estaba restaurando a mi papá en el sentido de que ya mi mamá no estaba, que Dios estaba uniéndome mucho con él, en la responsabilidad de caminar más con él. Y, y entonces, obviamente me dijeron que sí. Yo no sabía que cuando yo trajera a mi papá, todos iban a querer más a mi papá que a mí, pero se los agradezco de todo corazón. Entonces, yo recuerdo que mi papá iba al centro y de ahí nos veníamos. Y, y entonces comenzaron a pasar algunas cosas. Por ejemplo, mi papá no ubicaba a las personas y mi papá una vez oró por una de las hermanas pensando que era otra. Y entonces le comienza a profetizar y cuando vemos la hermana está llorando, no voy a decir nombres, Sí, cuando claro. las hermanas saben quiénes son y si ellos lo quieren contar un día, cuéntenlo. Ese Aquí es va a su haber espacio testimonio, igual para que cuenten sus ¿verdad? testimonios. Sí. Aquí está, tenemos un espacio para eso. Entonces, cuando nos vamos a la casa, me dice, oye, oré por la hermana fulanita y lloró mucho, Dios le habló. Le dije, papá, no era la hermana fulanita. Sí era, no era. Le dije, es fulana. Y dice, entonces, ¿qué dije? Yo sentí de Dios decirle. Dije, bueno, yo me di cuenta que es bien bueno cuando Dios nos utiliza así, Amén. porque te das cuenta que es Dios. Y a partir de ahí comenzamos a venir primero a la sala de los hermanos y luego creció y ya nos fuimos al garage y después vino la pandemia. Y en la pandemia fue que empezó el nombre de Misión Cuautepec y las transmisiones. Hoy compartí un testimonio de un amigo que me presentó a su esposa y me dice, oye, él es mi esposa, mira a Misión Cuautepec. Le dije, ay, muchas gracias, pensando que él era el que le había mostrado. Y la hermana me dice, él no me lo enseñó, yo lo encontré. Dice, yo le decía, oye, encontré una predicación y me gusta. Dice, nunca me hizo caso. Yo le decía, mira, veo, y él miraba así de reojo y dice, está bien. Dice que un día mi amigo pone una transmisión de un evento que tuvimos y dice, oye, ese es el hermano que yo escucho. Y mi amigo le dice, no, dice, él es mi amigo, él se llama Ricardo. Entonces su esposa saca su celular y le dice, es él, le pone Misión Cuautepec, él es. Y dice, sí, él es mi amigo, dice, es el que te dije que yo veo desde hace 3 años. Dice, ¿por qué no me habías dicho? Sí le había dicho, ¿por qué no me habías dicho? Él es mi amigo. De hecho, los invité Muy bien. porque quiero que compartan ellos ese testimonio, porque a veces estos ejercicios parece que no tuvieran fruto y sí tienen, sí tienen. Así comenzó básicamente Misión Cuautepec Y yo recuerdo las transmisiones, ¿no? Que fue a través de la pandemia, en la pandemia. que el hermano Israel, que le mandamos un saludo, Así es. Israel fue el que Dios le fue mostrando todo esto, ¿no? Le abrió Sí, el cómo no. entendimiento Y para la poder capacidad realizar. para hacerlo, Así sí. es, porque yo recuerdo que comenzaron las transmisiones, comenzaron los cultos, como no se podía reunir la gente, fue un medio para que pues, no se dejaran de congregar, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy ha sido de mucha bendición. No, y en ese tiempo, Ale, mientras era la pandemia, se estaba construyendo la casa de oración. Así es. Y que, por cierto, hace rato yo miraba a tu papá y él fue el que construyó. Dices, Padre Santo, cuántas cosas que no le damos el valor. Yo hoy quiero aprovechar y bendecir a mi hermano Cefe porque mientras Amén. estaba la pandemia, él chambeó Sí, y nadie sabía exactamente qué estaba pasando, ¿no? sí, sí, sí fue tiempo
Yo creo que él nunca se imaginó tampoco para qué estaba trabajando, pero fue un instrumento en las manos de Dios Así que es. lo bendecimos ahí donde quiera que esté y que Dios bendiga su vida y siempre. Así a cada uno de los que han colaborado, ¿no? Así es. En Amén. esto. Eh, ¿Hubo momentos en los cuales ustedes pensó o ha pensado que la iglesia no siga adelante? ¿O no seguiría adelante? No, yo creo que la iglesia está escrito en la palabra, ¿no? Las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque nosotros lo referimos a como que la iglesia es esto, ¿no? La iglesia somos las personas. Amén. Yo creo que más bien ha pasado por mi mente momentos en que yo digo, no me siento capaz, las cosas no funcionan como debieran. Sin embargo, hemos aprendido a descansar en Dios, ¿no? Dios, la obra es de Él, no es de nosotros. Amén. Entonces la obra va a seguir aunque no estemos nosotros, ¿no? Sí. Ujú. Creo que a veces exactamente con eso, pastor, pues llegan momentos en los cuales uno pensaría que quizás ya no va a continuar por X o Y razón, ¿no? Pero ahí se cumple algo que usted acaba de mencionar, que la obra es de Él. Y esto va a Amén. estar mientras Él lo decida y Él lo Así quiera. es, amén. ¿Cuál ha considerado que ha sido uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en Misión Coctepec? Yo sé que todos los milagros obviamente son grandes, no hay milagros pequeños ni milagros chiquitos, Ujú. el milagro es algo maravilloso, pero ¿usted cuál considera uno de los milagros que lo ha dejado así como que, ay Señor, ¿no? Como impactado. Varios. Sí, El primero, obviamente, la sanidad de tu mamá, la hermana Rosita, que es algo que también tenemos que grabar. amén. Dios la sanó de cáncer. Sí, Fue un proceso que nos costó mucho. Yo recuerdo, todavía estábamos en el garage y nos habían dicho que oráramos porque se sentía mal tu mamá, pero me hicieron una recomendación, me dijeron, pero no diga qué tiene porque mi mamá no sabe, o sea, su mamá, tu abuelita mi no abuelita, sabía. sí. Y no querían decírselo porque no era, como que no era necesario. Yo lo entendí claro, ¿no? No es necesario ponerle una carga todavía si nosotros lo podemos asumir. Y te das cuenta cómo Dios es tan bueno con nosotros que la oración no fue, Padre, reprendemos el cáncer, no. Fue una oración de decirle, Señor, tú conoces lo que está pasando y te rogamos que obres un milagro. Esa vez me recuerdo que tu papá abrazó a tu mamá porque ella sentía un dolor muy fuerte, ¿no? Y nuestra mente era, pues qué duro se está poniendo y no sabíamos que era ese dolor el momento en que Dios estaba extirpando el cáncer, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya va a ser otro testimonio, pero esa sanidad fue muy, muy importante y que creo que fue muy, que eso abrió la puerta para que se siguiera predicando a la familia, Amén. pero creo que el otro milagro más grande son las personas. Amén. Personas como que nosotros pensamos, vamos a orar para que fulano se convierta y fulano nunca nos hizo caso, pero mientras hacíamos eso, otra gente escuchó y de pronto comenzó a llegar gente que nunca nos imaginamos que iba a estar aquí. Sí, sí, sí. Eso ha sido un milagro que me sorprende cómo Dios trabaja, ¿no? Yo recuerdo cuando los primeros cultos que se comenzaban a hacer en el garage, tenemos una bocina solamente, ¿no? Sí, Y a mí, y es un milagro que yo quiero compartir, que muchas personas de alrededor, casas alejadas, pues ellos de repente, yo platicando en alguna ocasión con algún vecino, lo invitaba, ¿no? Que pues vamos para que escuche la palabra, la prédica. ajá, Y se me queda viendo así como, pues si yo la escucho. sí, Y yo me quedo así porque ahí no había transmisiones todavía ni nada. ajá. Y le digo, ¿y cómo? Y me dice, aunque no lo creas, pues su casa estaba alejada. Y yo recuerdo que era una Una bocina bocina chiquita de pequeña. 12 pulgadas. Ajá. Sí. Me dice, aquí se escucha. Y yo todavía como que no lo creí. Yo pensé que me estaba dando como el avión o así. Un domingo me toca estar cerca de su casa, ya había comenzado el servicio. Y efectivamente, o sea, el sonido llegaba hasta ese lugar. ¿Por qué lo comento? Porque no era la bocina. O sea, era Dios haciendo la obra precisamente para que varios de ahí escucharan la prédica. Y muchos ya Así después nos es. enterábamos que aunque no estaban físicamente o sí, ahí en el culto, ellos estaban escuchando y hasta luego nos decían,
hoy hablaron de esto. Y yo así, creo que pusiste más Sí. atención que yo, porque Sí. si pudiera regresar a ese primer culto de Misión Huautepec, ¿qué le diría a ese Ricardo que apenas estaba comenzando? No, sí le pondría a sus... Eh, yo recuerdo que ese primer culto ahí arriba en el comedor, en la sala, que yo estaba nervioso, pero porque cometí muchos errores. Por ejemplo, no oramos al final, no hicimos un llamado, no concluimos el culto. Yo solo terminé, dije, ya terminé, y todos se quedaron viendo. Pero bueno, era el inicio de algo, ¿no? Entonces, eh, yo sí podría viajarle, me diría al mí del pasado, Dios cumple su promesa. Amén. Tú lo sabes. No, ya no llores, porque yo pasaba tiempos muy difíciles. Entonces, fue para mí como el aceite fresco que habla la Biblia, que me cayó porque yo llegué a casa y yo iba muy feliz, muy, muy feliz. Una respuesta de parte de él. Una respuesta, así Algo es. que en algún momento usted predicaba y que a mí en lo personal se me quedó muy grabado es que decía usted que Dios a veces nos habla igual en medio del desierto, ¿no? Así es. Que a nosotros pensamos que es el final de todo y que ya no hay nada que hacer, pero quizás es donde Dios quiere hablarnos, porque también en el desierto es cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios. Así Entonces, qué es. bendición, pastor. Quiero preguntarle cómo logra usted equilibrar el ser pastor, esposo y padre, porque son temas muy delicados, ¿no? A veces la gente pensamos que como usted es pastor, aparentemente ya todo está resuelto, ¿no? Ya no hay nada, no hay necesidades, no hay dolor, que usted no siente Así tristeza, es. y no solamente usted, cada uno de los pastores, ¿no? Pero yo quiero preguntarle esto, ¿cómo logra equilibrar esa parte de ser pastor, ser padre y ser esposo? Hay estadísticas, perdón, hay estadísticas principalmente en Estados Unidos de que los pastores o los que ejercemos este ministerio entramos en crisis tan fuertes que hay varios casos muy sonados de personas que se han suicidado. Eso es porque nosotros asumimos que la carga es nuestra y no, la carga es de Dios. Amén. Obviamente tenemos nuestras responsabilidades, pero para combinarlo, yo en casa tengo 3 grandes críticos de lo que hago. Y al principio me molestaba que me corrigieran hasta que entendí que esa es la manera en que Dios me tiene que hablar. Eh, Cuando llego a la casa, mi esposa y mis hijos me dicen lo que creen que no es correcto. A veces, te digo, al principio me ofendía, porque a final de cuentas somos personas que estamos en formación, de que Cristo se forme en nosotros. Entonces, esa parte me ofendía, me molestaba. Y yo decía, un día cuando prediquen ustedes, háganlo. Pero con el tiempo me siento mejor cuando ellos me hacen comentarios. ¿Por qué dijiste? ¿Por qué lo hiciste? Y entonces yo tengo una respuesta. Es por esto, tal vez te confundiste y entonces hemos logrado, no en su totalidad, pero hemos logrado mantener que mis hijos respetan mucho lo que yo hago y sobre todo yo agradezco a Dios que ellos no se avergüenzan. A veces los amigos de mis hijos me han preguntado, ¿usted es pastor? Alguna vez, en una llamada telefónica, mi hijo menor me dice, te quiere preguntar algo mi amigo, y cuando me lo pasa, le digo, sí, dígame. Dice, oiga, ¿cómo hago para ver la transmisión? Porque dice Cristian que usted es pastor. Y yo le comenté a mis papás si quieren escuchar la transmisión. Y yo me sorprendí Sí. mucho. Y en alguna ocasión que me tocó ir a la escuela, a la firma de boletas, cuando llego, un señor me mira y me mira insistentemente, me empiezo a incomodar y de pronto cuando vamos saliendo me llama y dice, señor, ¿puedo hablar con usted? Hijos, dije, hay ¿Qué hizo mi problemas, hijo? ¿qué hizo?
Y me dice, ¿usted es el papá de Cristian? Le digo, sí, soy yo. Y ya dije, pues ya, lo que venga. Me dice, es que dice mi hijo que usted es pastor. Digo, sí. Y dice, es que Cristian le platica. Dice, entonces, le voy a ser bien honesto. Hace tiempo yo iba a la iglesia, pero ya no. ¿Dónde están? Quisiera ir. Bueno, esa parte me hace saber, no que yo estoy haciendo lo correcto, no, de ninguna manera, pero hemos logrado entender y ellos han aprendido cuál es mi labor. Entonces, no soy completamente pastor en mi casa soy un papá y regaño y también corrijo y también tenemos nuestras actividades, ¿no? Trato de motivarlos a mis hijos desde la perspectiva de que yo no sé, yo creo que Dios los va a llamar a ellos Amén. y espero que Dios lo haga. Entonces, en mi parte ahorita es contarles que Dios los ama, que yo los entregué a Cristo cuando nacieron y que en su momento, cuando Dios lo considere, Él los va a llamar. Y solo le pido a Dios que lo haga con tanto amor como lo hizo conmigo. Sí, a veces el temor, ¿no? De cómo van a Mucho. llegar. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que mi madre siempre me decía cuando pues yo me alejé, siempre me decía, no esperes a que Dios te hable con lazos fuertes para que tú regreses. Obviamente yo no lo entendía, yo al contrario me Ujú. molestaba que me dijera, en algún momento ya de tanto que me decía eso, le dije, tú ya viviste tu vida, déjame vivir la mía. Ahora lo recuerdo y digo, Señor, perdóname y te agradezco porque yo sé Así que es, escuchaste las oraciones, ¿no? Y creo que ese es un temor de los padres. así es. ¿Cómo va a regresar? Cómo van a llegar sus hijos, más bien? Así es un temor constante, sí. Así es. Y creo, pastor, le hago esa pregunta porque quizás algunos de los que nos escuchen a veces no saben cómo equilibrar eso, ¿no? Muchos han desistido porque no saben cómo equilibrar el ser padres, el ser pastores, el ser esposos. Y creo que es bueno venir delante de Dios, poner eso delante de Dios, que Dios se va a encargar de hacerte entender cómo lo tienes que hacer. Ujú. Eh, quiero preguntarle, ¿qué es qué enseñanza usted quiere dejarle a sus hijos? Yo sé que a lo mejor durante ese tiempo ha dado muchas enseñanzas, pero hay enseñanzas a veces que nosotros decimos, esa enseñanza yo quiero dejársela a mis hijos. ¿Cuál sería esa enseñanza, pastor? Fíjate que escuché a un hombre que le hicieron esa pregunta, pero no es un hombre cristiano, sino que es un hombre que muy estudioso. Y le preguntaron cuál es la palabra más importante. Y podríamos decir que es el amor, porque Dios es amor, pero él decía que la enseñanza más grande que él tiene, la palabra más importante que él conoce, se llama gracia. Decía, porque gracia es más de lo que te puedes imaginar. Gracia es perdonar aunque sabes que te fallaron Sí. completamente. Ujú. Gracia es amar aunque sabes que a la gente a la que has amado te ha traicionado y posiblemente te va a traicionar. A eso se le llama gracia. Creo que la enseñanza más grande es precisamente eso, la gracia de Dios. Dios, yo quiero decirle a mis hijos que Dios los eligió, los ama, pero el Señor no los va a obligar a nada. No importa lo que hagan, que yo les ruego que no hagan cosas malas y le pido a Dios que me dé la gracia para enseñárselos, pero que sepan que la gracia de Dios es que no importa lo que hayas hecho, Él te sigue esperando. Amén. No te vayas muy lejos, pero aunque te fueras muy lejos, el Señor va a ir por ti. El Señor no guarda rencores, el Señor no amenaza, el Señor tiene gracia y esa gracia la quiere usar con mi familia y con todo el mundo. Amén. La gracia. La gracia. Hay muchos jóvenes que hoy en día se han alejado de Dios
y a veces no saben ni cómo regresar, ¿no? A veces ya no, y eso me pasó a mí en lo personal, ya no te sientes digno de venir delante sí. de Él sin saber que Él nos espera como esa historia que nos cuenta la Biblia del Hijo Pródigo. Él nos está esperando día con día y con los brazos abiertos a que nosotros tomemos la decisión de regresar, ¿no? Porque tocó un tema muy importante y es que Dios no nos obliga a nada, eso lo hemos comprendido. Ujú. Dios quiere que nosotros volvamos, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él, pero la decisión la tenemos que tomar cada uno de nosotros porque hay un libre albedrío. Así es. Hoy en día muchos jóvenes creen que seguir a Cristo es aburrido, ¿no? A veces, ay no, como que eso es para señores, eso. Yo lo pensé mucho tiempo también, pero ¿usted qué les podría decir a esos jóvenes? Híjole, es que la culpa la tenemos nosotros, porque a veces nosotros hemos aseñorado el El Evangelio. Evangelio, sí. Y lo hemos aseñorado porque nos hemos enfrascado en las prohibiciones. Está prohibido hacer, está prohibido ahí, Ujú. está prohibido. Y la verdad es que el ministerio de Jesús en la Biblia está caracterizado, sí, por las enseñanzas que él daba a la multitud, pero ¿qué hacía después de predicarle a la multitud? Iba a comer, Convivía. a convivir. Ujú. Y se sentaba y platicaba. ¿Por qué llegaban los pecadores? ¿Por qué se sentían a gustos? Así es. Un pecador que es señalado no se queda, se va. Jesús no señalaba, Jesús solo amaba. Entonces viene el pecador, viene el borracho, viene la prostituta, que es de lo que habla mucho la Biblia. Llegaban y ¿por qué se sentían cómodos? Porque en el lugar que estaban tenía ambiente. Ujú. No el ambiente del punchis punchis, sí, pero tenía un ambiente de seguridad. Sí. Entonces, el ambiente de seguridad. Ahora, Jesús iba a fiestas y nosotros hemos dejado de hacer fiestas, por eso nosotros hemos aseñorado el Evangelio. Hay veces que a mí me han dicho, el púlpito es un lugar sagrado, no es para contar chistes. Yo no cuento chistes porque ni siquiera soy gracioso, pero a veces en la predicación yo procuro decir algo que sea agradable, porque el Evangelio no es esa parte tan seria, tan monótona. Y tal vez por eso los muchachos se enfadan. Y yo Ujú. me enfadaría también. Yo me enfadaría. Yo escucho predicadores serios, me gusta, lo tomo con seriedad, pero a veces digo, si aquí le metieras, híjole, me arreglarías esta parte de estar tan tenso. Y yo les diría que a lo mejor ustedes son la generación que va a cambiar eso. Nosotros lo hemos aseñorado y lo debemos de quitar. Obviamente tampoco podemos irnos al extremo, ¿no? De El solo chistes. libertinaje, No, sí. no, no, ni de libertinaje. Pero, por ejemplo, yo procuro tener una reunión con mis amigos donde no hablamos de la Biblia. Sí la mencionamos, o sea, pero no es el tema. Las reuniones que tenemos, yo me reúno con dos amigos, somos tres, nos reunimos, nos vamos a comer y platicamos. Somos hijos de Dios, entonces no hablamos cosas necias. Algunas sí, ¿no? Ay, jajaja, y nos reímos mucho. De pronto hay una enseñanza, dice, ¿qué crees que me pasó? Y te cuentan, y cuando te cuentan, tú sabes que Dios te está hablando. Y entonces, no sabes cómo me ha relajado mucho eso, esa parte de tener esos amigos con los que yo puedo ser yo, Sí, sí, sí. sin pretensiones. Y por eso les digo a los jóvenes, no, de verdad no, el Evangelio no es absolutamente nada Aburrido. aburrido, al contrario. Sí, digo que creo que precisamente es a veces lo que se nos hace aburrido porque no lo conocemos, ¿no? Porque nos hemos dejado llevar por lo que hemos visto y por lo que a lo mejor nuestros padres nos han enseñado. Pero si nosotros venimos, conocemos qué es el Evangelio, pues nos vamos a dar cuenta que no es nada aburrido. Y se los digo por experiencia, jóvenes. Ujú. ¿Vale la pena servir a Dios desde la juventud? Vale la vida, lo vale. Sí. Eh, mis recuerdos de juventud, no es que esté viejo, pero mis recuerdos de juventud son en la iglesia, completamente. Les digo que mi etapa de los 12 a los 15 años las bloqueé, pero de los 16 en adelante mis recuerdos son, y mi infancia, mis recuerdos están en la iglesia.
En el seminario nosotros tenemos historias de, les voy a platicar, pero un tiempo yo era encargado, era un instituto donde era un internado, solo dormíamos hombres. Y cuando se iban, yo tenía llaves y yo estaba encargado. Y cuando se iban los pastores, yo ya tenía formados a todos porque nos íbamos a un parque a jugar fútbol a las 11 de la noche. Y a veces daba la 1 de la mañana y nosotros estábamos jugando fútbol. Recuerdo mucho un día que yo no sé qué se le olvidó al pastor y que regresa y tocaba y nadie le abría. Y la vecina enfadada, porque eran casi las 12 de la noche, la vecina enfadada le grita: ya cállese, esos chamacos están en el parque jugando fútbol. Entonces él se disculpa y va al parque y nos vio jugando fútbol. Pero lo que le maravilló a él es que aparte había una patrulla. Estábamos jugando y de pronto se acerca una patrulla y pues yo como responsable voy y me acerco y le digo: disculpe, que estemos jugando, está mal, si quiere nos vamos. Le digo: nosotros somos de la iglesia, pero pues es el rato que tenemos para jugar. Y la patrulla nos dijo: no, venimos a ver cómo juegan. Ahí síganle. Y la patrulla se quedó y cuando nos íbamos, la patrulla nos escoltaba. Nos decía: a ustedes váyanse, aquí los vamos cuidando, porque era la 1 de la mañana cuando nos íbamos. Pero esa vez llegó el pastor y me dice: hasta la patrulla está aquí. Le digo: la patrulla nos está cuidando, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no era absolutamente nada aburrido, éramos muy, muy bromistas, muy... Entonces yo tengo muchos esos recuerdos, las enseñanzas también, pero de recuerdos, cuando salíamos a pasear, cuando nos bromeábamos mucho. Algunos conocen al pastor Samuel. Cuando él llegaba, le habían encomendado Texcoco. Y cuando venía en las noches, pasaba al metro aeropuerto y compraba unos tubos de pepitas. Él compraba uno para él y uno para compartirnos. Y cuando él llegaba, nos poníamos a platicar y a comer pepitas. Y cuando nos quedábamos dormidos, todo el piso estaba tapizado de la cáscara de la pepita. Y en la mañana nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana a bañarnos. Y la oración, y a las 7 pasaban a revisar que los cuartos estuvieran limpios. Entonces, un maldoso, no puedo decir que era yo, pero un maldoso agarraba todas las pepitas y las ponía debajo de su cama y luego lo llamaban y decían: ¿por qué tienes ese reguero? Pero eran todas nuestras pepitas. Entonces, la verdad es que mis recuerdos son así, de mucha risa, mucha felicidad. Vale la pena 100% Vale la desde pena. la juventud, ¿verdad? Vale la pena. Y siento que que es lo mejor. A veces como jóvenes llegamos a pensar que las cosas de Dios solamente son como para las personas adultas o los viejitos, ¿no? No, Y creo que algo que Dios está muy interesado desde la juventud es porque en la juventud de igual manera tomamos muchas decisiones que no solamente son para nuestra juventud, son para el resto de para toda la vida. de nuestra vida. ¿Qué consejo le daría a un joven que está luchando con el pecado? A veces, como se lo decían, nos sentimos mal, obviamente, delante de Dios. Eso provoca dentro de nosotros un sentimiento que en vez de venir delante de Dios, poner ese pecado delante de Dios, optamos a veces por alejarnos, ¿no? Porque estamos luchando, porque pensamos que nunca vamos a cambiar. ¿Qué le podría decir a esos jóvenes, pastor? Bueno, a los jóvenes y a todos. A todos así. El punto es que no luches, no hagas una lucha lejos. Tú solo no vas a poder. Dios no te está condenando, Dios vino para ayudarnos. Lo mejor es no te vayas, quédate aquí. A lo mejor estás batallando con el pecado, Dios va a hacer la obra, porque Dios hace la obra. ¿De qué no nos ha librado el Señor? Sí, sin duda. Entonces, solo no te vayas, sigue aquí. Hay gente que dice: es que me siento hipócrita. Qué bueno que te sientas hipócrita, pero no te vayas. Así con hipocresía, quédate. Así como te sientes, no te vayas. El Señor va a empezar a trabajar y es mejor que lo haga aquí. Amén. Porque afuera es más fácil que te pierdas y te vayas. Solo quédate, así.
La iglesia está llena de hipócritas, sí, y como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. No somos nosotros las personas ni las más santas ni las más buenas, tenemos muchos errores. Lo importante es no te vayas. Aquí el Señor te va a cuidar. Aquí el Señor te va a transformar. Es el taller del maestro. Amén. ¿Mm? De hecho, creo que ese sentimiento hasta cierto punto es bueno sentirlo, ¿no? Porque te hace Completamente. ver la condición que uno tiene y la necesidad que tenemos delante de Dios, que Sí, nosotros por nuestras propias fuerzas pues no vamos a poder. Pero si venimos con Dios y ponemos esos pecados delante de Dios, así Dios es. comienza a orar y comienza a cambiarlos. Así es. ¿Qué cree que necesita más la iglesia actual? Necesitamos a Dios. Creo que hemos hecho muchas interpretaciones personales de la Biblia. Hay que dejar de interpretar la Biblia a nuestra manera o con los métodos que nos enseñaron. Creo que es más fácil darle lugar a Dios en nuestra vida, eso es todo. Hay temas teológicos muy profundos y a veces nos enfrascamos en eso, en la teología, desde la perspectiva del desarrollo humano, cómo lo percibimos los seres humanos o cómo lo aprendimos. Más allá de eso, que es interesante, es bueno, Dios trabaja con uno y nada más deja que Dios viva aquí. Con que Dios viva en tu corazón, la Biblia la vas a entender mejor, mucho mejor, más que en profundizar, que no es malo profundizar, Sí, claro. pero la revelación la trae el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es el error más común que cometemos los cristianos, según su perspectiva? Confiar en nuestras fuerzas, confiar en lo que sabemos. Ese es de los errores más graves que tenemos. Confiamos en nosotros, confiamos en nuestras fuerzas, dejamos de confiar en Dios. No nos damos cuenta, Sí. pero dejamos de confiar en Dios y creemos que nuestra teología es mejor que la del vecino. Y no. Sí, a veces hasta en congregaciones, ¿no? Creemos Sí, que hay tenemos esa tenemos esa lucha. una fuerte rivalidad entre congregaciones, Sí. de verdad, como si fuéramos rivales. Si trabajamos para el mismo, ¿cómo vamos Sí. a ser rivales? Pero precisamente ahí le quitamos ese lugar a Dios Exacto. y nosotros nos ponemos en ese lugar, ¿no? Que Dios nos libre. ¿Cómo podemos permanecer firmes hasta el final? En el Señor. Igual, no confiando en nuestras fuerzas, hay que confiar en Dios. Dios tiene promesas y dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí mirando a Cristo, nada más. Nos miramos mucho a nosotros, Sí. Es decir, el pastor se equivoca, el hermano de la puerta se equivoca, el músico se equivoca. Qué bueno que se equivoquen, dale gracias a Dios. Sí. Creo que a veces esta palabra que usted menciona, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, cuando nosotros aprendemos a poner los ojos en Él, ya nada de eso importa, ¿no? Si se equivoca, Así si es. esto. A veces yo he escuchado algunos testimonios, algunos hermanos que dicen, es que como que esa alabanza no me agrada, ¿no? Ándale. En alguna ocasión me platicaban un testimonio que decía, como que hoy la alabanza no estuvo muy buena, hoy no me gocé tanto. Y que el líder de alabanza escuchó y se acerca al hermano respetuosamente y le dice, hermano, qué bueno que no le gustó. Y se queda el hermano así como, ¿qué? ¿Por qué? Sí, porque no era para usted. Y se nos olvida esa parte. Se nos Mucho, olvida que mucho. lo que nosotros venimos a hacer a una congregación, que los tiempos que tenemos para orar, que los tiempos que tenemos para exaltar su nombre, son tiempos para Él. ¿Qué pasa? Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, ahora sí Así es. comprendemos y Él nos va haciendo comprender para quién lo estamos haciendo. Lo que Ujú. hemos dicho, ¿no? No importa que uno esté desafinado, si tú lo haces, porque Dios no escucha la voz, ¿no? Dios, el corazón es el que... Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, dejan de importar muchas cosas. Dejan de importar si hoy el pastor no se planchó su camisa o si hoy el pastor, Oh, si hoy sí. el hermano se equivocó en una nota. Y esa es la clave, poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así es.
Un versículo que la ha sostenido hasta el día de hoy, pastor. Son muchos, ¿no? Yo aprendí versículos de memoria desde cuando era niño, pero uno que me pega mucho es cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos porque va a ir a Jerusalén. Le dijeron, no vayas, en Jerusalén están haciendo un plan para atraparte, te quieren matar. Y le dice, no, no vayas. Pero Pablo dice, pues me van a matar. Es- para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y el morir ganó. Perdón. Y entonces Pablo escribe en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Y entonces ese versículo me ayuda mucho a pensar que no es el esfuerzo que yo hago, Ujú. pero la verdad que lo poco que hago es para Él y eso Amén. me llena de mucho gozo, de fortaleza. Amén. Un personaje bíblico con el cual usted se identifica. Yo quisiera decir que con el rey David, pero él era rubio y de hermoso parecer. Quisiera decir que es el apóstol Pablo, pero Pablo era rico, ¿no? Él estudió en las mejores universidades, era un hombre muy ágil en su pensamiento, muy astuto. Creo que no lo vayan a tomar como una pretensión, ahorita les explico. Creo que hay una parte de la vida del profeta Elías que es que la que me, me parezco más, y no es porque enfrentó a los profetas de Baal, no es eh, porque hizo que no lloviera, sino porque en Primera de Reyes 19, cuando él escucha una amenaza, entra en depresión Sí. y huye y se va al desierto y se duerme. Y él tiene algo que yo tengo, que dice la Biblia que Elías se levantaba, comía y se volvía a dormir. Y así me pasa, yo como y me da sueño, y me levanto y me da hambre. Entonces, pero es básicamente porque a veces durante mucho tiempo yo permití que mi vida fuera muy depresiva. O sea, decir, no, es que yo no sirvo, no, es que Dios a lo mejor ni me llamó, no, es que, y creo que Dios no me llamó así, sí lo creo, yo me metí, pero ya estoy aquí, entonces, el Señor siempre le dijo, levántate porque largo camino te resta. Amén. Entonces, esa parte de la vida del profeta Elías me Se conmueve, ¿no? identifica. Hay libros en la Biblia que siempre se disfrutan predicar. ¿Cuál es ese libro de usted? Pues uno de los libros que más he disfrutado es el libro de los Hechos, cómo nace la iglesia, que el libro de los Hechos, el nombre nunca se ponían de acuerdo, entonces se llamaba la Praxis Apostolorum, le decían, o los hechos, la práctica de los apóstoles, los hechos de los apóstoles. Pero en algún consenso los teólogos dijeron que realmente el nombre debía ser los hechos del Espíritu Santo. Entonces a mí me llamaba mucho la atención el libro de los Hechos, cómo es el desarrollo desde el momento en que el Señor asciende a los cielos, ellos van al aposento alto, Hechos 2, reciben el Espíritu Santo y Pedro comienza a predicar y la gente se convierte en masa. Y ya después es la historia de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Pero me gustaba mucho porque fue el primer libro que yo comencé a leer en voz alta. Para yo entender bien, yo leía en voz alta. Y todo el libro de los Hechos me ayudó, me conmovió y me gusta mucho. Y es un gran ejercicio eso, leer Sí, en voz alta lees para en voz alta. como que lo memorizas. A mí me Sí. pasa lo mismo. Una palabra que describa a Dios. Dios es amor. Amén. Una palabra que describa a Misión Huautepec. Híjole, Misión Cuautepec, en una palabra, Sí. quisiera decir que pasión, pero creo que la palabra pasión no sería lo correcto, aunque hay mucha pasión. Eh, yo la describiría como amor. Amor. Muy Ujú. bien. ¿Qué prefiere? ¿Café o refresco?
Los dos, pero el refresco ya no lo puedo tomar. Café. Cafecito. Sí. ¿Madrugar o desvelarse? Madrugar. Prefiero madrugar que Prefiero. desvelarme. ¿Un himno o una alabanza que siempre lo conmueva? Son muchas. Yo creo que las alabanzas van mucho por temporadas, ¿no? De pronto hay una, luego hay otra, pero alabanzas que me conmuevan. Ay, se me fue. Hay una de Marcos Brunet que cantamos. Escucho tu corazón. Abba, Padre. Abba, tu Oh, amor muy nunca bonita. falla. Siempre que la cantamos me hace llorar. Sí. Cuando dice, ¿no? Que es tan bello saber que soy Ah, hijo y que tengo un lugar en tu mesa. Esa parte sí es la que, sí. Muy bien, pastor. Imagine que dentro de 15, 20 años, uno de sus nietos ve este episodio y le pregunta, abuelo, ¿qué fue lo más importante que aprendiste caminando con Dios? ¿Qué le respondería? Bueno, yo le he rogado a Dios, le he pedido que me deje conocer a mis nietos. En parte porque mis amigos son abuelos y cuando yo les veo la cara y de que hablan de sus nietos, les brilla la cara, pero también porque ahí me voy a desquitar de mis hijos, ¿no? Yo voy a malcriar a mis nietos, pero siempre me he imaginado venir a la iglesia cargando a uno de mis nietos y le diría que el lugar más hermoso es la presencia de Dios. Amén. Ahí es donde tú vas a sentirte seguro. Amén. Pues pastor, muchas gracias por abrirnos su Gracias. corazón, por compartir con nosotros de su historia. Yo estoy seguro que esta historia y esa conversación será de bendición para muchos que Gracias. lo vean. Y a todos los que nos acompañaron queremos agradecerles, queremos invitarles a darle like a este video, a suscribirse, a compartirlo con alguien más. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los que escuchen este podcast. Y si Dios los permite, nos vemos en un próximo episodio, pastor. Que Dios me lo Muchísimas bendiga gracias, Ale, gracias. y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima. Amén.